Dígale al que está a su lado, ya no andamos conforme a la ley del pecado, sino conforme a la ley del Espíritu de Dios. Dígale al que está a su lado, anda en el Espíritu. No le dé lugar a la carne. La carne siempre te va a pedir cosas, no la complazca. Amén. Hay gente que dicen, yo no le niego nada a mi carne, yo me doy todos los gustos. Dígale al que está a su lado, no todos los gustos se le da a la carne, porque hay gustos que desagradan a Dios. Amén. ¿Usted sabía eso? Si nosotros complaciéramos en toda nuestra carne, no andáramos en el Espíritu, andáramos en la carne. Por eso es que tenemos que madurar espiritualmente. Lo que nos hace crecer, lo que nos hace madurar, se llama la palabra de Dios, para que andemos en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es andar hablando en lenguas. Hay gente que confunde una cosa con la otra. Hay gente que piensa que andar en el Espíritu es andar profetizando, es andar hablando en lenguas, es andar levitando con unos mantos blancos y unos fardones bien largos y un moño aquí arriba, y hablan así como que estuvieran levitando, como que son santos, como que son monjes, como que viven en otro planeta, y ellos piensan que eso es andar en el Espíritu. No, andar en el Espíritu es andar conforme a la palabra. Tú puedes profetizar y no andar conforme a la palabra. Tú puedes hablar en lenguas y no andar conforme a la palabra. No te dejes confundir. Incluso tú puedes ser usado por Dios en sanidad, en liberación, y no andar conforme a la palabra. Por eso muchos en aquel día dirán, Señor, en tu nombre eché fuera a los demonios. En tu nombre oré por los enfermos y fueron sanados. En tu nombre hice tantas cosas. Y el Señor le dirá, apartado de mí, no te conozco, hacedor de maldad. ¿Sabe por qué? Porque estoy observando muy tristemente que hay gente que son virales en la tierra, pero en el cielo nadie lo conoce. Ay, tú puedes tener promoción de toda clase aquí abajo en la tierra, y es posible que en el cielo nadie te conozca. Por más maricueta que tú hagas, por más mueca que tú hagas, esos son muecas, son moricuetas. Eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar conforme a la palabra. Está la ley del pecado y está la ley del Espíritu de vida. Y por eso yo quiero explicarle a ustedes qué es una ley. Porque esta palabra hay que subrayarla. Es una palabra bastante importante. Y es interesante que entendamos qué es una ley. Primero voy a definir lo que es una ley desde el punto de vista de los hombres. Y luego voy a definir lo que es una ley desde el punto de vista de la Biblia. Porque la Biblia fue escrita en hebreo, griego y arameo. Pero el texto de Romanos fue escrito originalmente en griego. Estos versículos que acabamos de leer, Romanos capítulo 7 del 15 en adelante, y Romanos capítulo 8 del 1 al 4, todos esos textos bíblicos fueron escritos en griego. Entonces es importante que entendamos lo que es una ley en términos humanos. Una ley es una regla universal, un estatuto que rige un acto o relación. Es una palabra, ¿verdad?, muy conocida. Ley. Por ejemplo, a mí me enseñaron cuando estaba estudiando ciencia jurídica que una ley es un conjunto de reglas o normas que tiene como propósito regir nuestro comportamiento para que vivamos felizmente en sociedad. Eso es en términos jurídicos. Cuando se habla de ley, se habla de reglas. Cuando se habla de ley, se habla de normativa jurídica. Y los jueces tratan siempre de aplicar la ley
justamente, aunque sabemos que en nuestro sistema de justicia muchas decisiones se toman de manera injusta. Pero básicamente, en términos jurídicos, eso es lo que es una ley. Conjuntos de normas, de reglas que son aplicadas para que nosotros vivamos felizmente en sociedad. Porque cuando no hay ley puede haber un caos. ¿Ok? Eso es lo que es la ley en términos humanos. Pero espiritualmente hablando, en Romanos capítulo 7, versículo 23, cuando la palabra habla de la ley del pecado, se está refiriendo, y esto es importante que lo dominemos, por eso es bueno tener buena exégesis bíblica. ¿Qué es una exégesis bíblica? Es tener buena regla de interpretación. Por eso es importante que la iglesia estudie hermenéutica, que es la ciencia que se encarga de interpretar correctamente la palabra de Dios. Porque yo veo mucha gente en las redes sociales sacando el texto bíblico fuera de su contexto porque no estudian. No se profundizan en lo que la palabra establece. Entonces, normalmente, cuando las personas escuchan de la ley del pecado y de la ley del espíritu de vida, le llega a su mente la definición de ley como conjunto de reglas y conjunto de normas. Y el texto griego original no se está refiriendo ni a reglas ni a normas. Por eso hay muchas personas que al no tener la revelación, fijan sus ojos en la letra, porque en la letra están los conjuntos de reglas y los conjuntos de normas. Sin embargo, en el griego no se está refiriendo a letra, ni a un conjunto de normas. Se está refiriendo a una fuerza o influencia que nos conduce a una acción. Ve, muy diferente. La ley del pecado es una fuerza que nos conduce a una acción. Por eso muchas veces nosotros desobedecemos a Dios y nos sentimos mal, triste. No debía hacerlo, ¿por qué caí de nuevo en ese mismo pecado? Y nos sentimos deprimidos y vamos a la presencia de Dios y le pedimos perdón. Pero nosotros no queríamos mentir. Nosotros no queríamos ver lo que estábamos viendo. Nosotros no queríamos tocar algo que no teníamos que tocar. Nosotros no queríamos pecar. Pero esa fuerza, que es una ley en nosotros, esa fuerza, esa influencia nos condujo a una acción. Y por eso desobedecimos a Dios. Amén. Entonces, fíjate bien en lo que significa la ley desde el punto de vista bíblico. Una fuerza o influencia que nos conduce a una acción. Pensemos en la ley de la gravedad. Todo lo que tú tiras hacia arriba, si no hay ningún tipo de impedimento, si no hay ningún tipo de obstáculo que altere esa ley de gravedad, ese objeto volverá a caer porque será atraído al centro de la tierra. Eso es una ley. La ley de la gravedad. Los cuerpos que son lanzados hacia arriba deben volver al centro de la tierra, porque esa es una ley natural. Todo lo que sube, baja. Y la Biblia nos habla en la creación acerca de que Dios estableció leyes
Cuando el mundo estaba en total anarquía, en total caos, y ahora le voy a enseñar algo bien profundo, Dios estableció leyes. Por ejemplo, Dios dijo, sea la luz, en Génesis capítulo 1, versículo 3, y fue la luz. Dios iluminó todo. Luego Dios comenzó a separar las aguas e hizo la expansión. Dios fue el que hizo la expansión. Y a lo seco le llamó tierra, y al agua le llamó mares, y a la expansión de los cielos. Y Dios dio mandamiento con su boca, porque la misma palabra dice, y dijo Dios. Y dice el libro de Génesis, y dijo Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan las señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día, que es el sol, y la lumbrera menor, que es la luna, para que señoree en las noches. Hizo también Dios las estrellas. Eso está en Génesis capítulo 1, versículo 14 hasta el 16. Es decir, la lumbrera mayor, que es el sol, Dios le dio un mandamiento al sol para que el sol se mantuviera alumbrando. Esa es la función del sol. Y hasta el sol de hoy, valga la redundancia, el sol no ha dejado de hacer su función, porque Dios le dio un mandamiento. Amén. Gloria a Dios. Le voy a parafrasear todo esto para no leer mucho. Dios le dio una función al sol. Dios le dio una función a la luna. Dios le dio funciones a las estrellas. Las estrellas no han dejado de brillar. Todo lo que Dios creó, lo creó pensando en nosotros. Creó el sol pensando en nosotros. Creó la luna pensando en nosotros. Y creó las estrellas pensando todo esto en nosotros. Por eso hoy en día tenemos las estaciones del año. Tenemos diferentes tiempos y temporadas. Y eso es una ley natural que Dios estableció. Por ejemplo, cuando el Señor separó las aguas, y a los secos le llamó tierra, y a las aguas le llamó mares, Dios le dio mandamiento a la tierra y le dio un mandamiento a las aguas. Las aguas no pueden salirse de su cauce. Dios le trazó límite al mar. Dígale al que está a su lado, Dios le trazó límites al mar. No importa lo que digan los científicos, porque eso es un misterio muy grande. Por más grande que sea el mar, y el mar es grande, pero Dios le trazó límites. Allá atrás hay un anchuroso mar, pero no pasa de ahí. Si esa ley se rompe o se altera, nos ahogamos todos. Porque hay fenómenos de la naturaleza que muchas veces alteran la ley natural, pero la alteran por un corto periodo de tiempo. Eso lo vamos a ver después, un poquito más adelante. Gloria a Dios. El mar no pasa de la orillita, donde empieza la arena y la tierra. El mar no puede entrarse. Ese es el resultado de esa ley. Esa fue la ordenanza que Dios le dio al mar. Los elementos han sido sujetos. Diga conmigo, los elementos han sido sujetos. Eso está en Proverbios 8:29. Y en Salmo 104, del 5 al 9, habla sobre esas limitaciones que Dios le puso al mar.